vamos a hablar de algo que es muy natural, todos conocemos, todos la usamos. Es algo que desde pequeños es un instrumento que Dios nos da y ya lo usamos con mucha naturalidad. Somos unos duros para manejarlo, somos súper buenos para poderla usar y de pronto con esa naturalidad y con esa, ya como la tenemos como muy clara de cómo hacerlo porque todos los días la usamos, esa herramienta que Dios nos da a veces no la usamos de una manera sabia. No la usamos de una manera práctica, no la usamos de una manera que sea para edificación. Como es para nosotros ya costumbre, entonces de pronto la usamos sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Somos conscientes cuando respiramos? Moni, tú a cada rato estás pensando que voy a respirar. ¿Cierto que no? Por naturaleza ya nuestro cuerpo empieza a respirar sin que nosotros seamos conscientes y eso pasa con el instrumento que Dios nos dio, que por esa naturaleza que tiene y ya particularidad que tiene, la usamos y a veces no somos sabios y no tenemos cuidado del saberlo manejar. Gracias a ese instrumento estoy seguro que cuando lo usamos de una manera buena, de una manera edificante, hemos pasado por situaciones alegres. Hemos hecho pasar también personas por momentos muy bonitos. Por medio de ese instrumento, cuando lo hemos usado bien, hemos edificado a una persona y esa persona se haya podido sentir bien, pero todo lo contrario cuando no la hemos usado bien. Cuando de pronto en un mal momento, de pronto en una mala situación, de pronto cuando no tomé filtro y actué y realicé mal el uso de este instrumento, lo que no hice edificar, sino hice fue destruir. Es un instrumento tan poderoso que puede edificar y también puede destruir. Puedo de pronto, por medio de este instrumento, hacer a mi esposa la mujer más amada, honrarla, pero en un mal momento, en un momento en que no medité, en un momento que no tuve sabiduría, por medio de este instrumento la pude haber hecho sentir mal. Es un instrumento que es necesario y Dios lo hizo con un propósito de manejarlo con sabiduría. Les comentaba en el primer servicio que en el libro que leímos, Alabanza y Audiovisual, del pastor Núñez, en el último capítulo él escribía algo que a mí me dejó impactado y quedó en mi corazón, que decía que el conocimiento te lleva a cumplir las metas que tú te has pactado. El conocimiento te lleva a cumplir lo que tú te has propuesto. La sabiduría te lleva a cumplir lo que Dios tiene en tu vida. La sabiduría te lleva a cumplir el propósito que tiene Dios en tu vida. Entonces es tan necesario utilizar este instrumento de una manera sabia. ¿Ya más o menos saben de qué les estoy hablando, de qué instrumento les hablo o les doy más pistas? Ay, bien, Alexita, está muy bien, Alexita. La lengua. Esa lengua, ¿qué pasó, Joa? Mire, sí, la lengua, Joa. Esa lengua que nos ha hecho pasar por muy buenos momentos cuando lo hemos tratado con sabiduría, pero cómo nos has hecho pasar por momentos que nos hubiéramos podido evitar, pero no la controlamos, no la supimos manejar y por causa de esa escasez de sabiduría la hemos manejado de una mala manera. Porque no es independiente, nuestra lengua no es independiente. A veces decimos, ay, es que esta lengua, ay, es que la lengua que yo me gasto, ay, es que yo… No, esa no es que opera solita. La lengua es producto de lo que sale de acá y de lo que sale de acá. La lengua, lo que yo expreso, es el fruto de cómo está mi corazón, es el fruto de cómo está mi mente. Yo hablo con cualquiera de ustedes y me queda imposible ver cómo está el corazón y cómo está la cabeza de cada uno de ustedes. Pero puedo sentarme a hablar con ustedes y puedo conocer qué piensan, qué experiencias tienen, de qué manera ven la vida. Muchas cosas y puedo conocer lo que ustedes tienen en su corazón y en su mente debido a lo que sale de este fruto. Entonces no es algo independiente, es algo que se debe manejar de la mejor manera y a veces lo tratamos de una manera muy olímpica y no nos damos cuenta que la lengua refleja lo que pasa en tu mente, en tu corazón. La lengua es la radiografía de tu mente, de tu corazón. Es como el termómetro de cómo está. Y se adelantaron, creo. Pero listo, entonces por eso el nombre del mensaje de hoy,
Se llama La lengua, radiografía de la mente y corazón. Y vivimos en un tiempo donde todo es afán, ¿no? Tantas cosas que tenemos a diario, tantas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, tantas situaciones que resolver. Este mundo no para, este mundo es una constante velocidad y de pronto ese uso de la palabra también lo hacemos de una manera ligera. De pronto las redes sociales nos ha llevado a que esto también lo utilicemos de una manera muy fácil. Puedo expresarme de un momento a otro por medio del celular o por medio de un audio de la manera más práctica posible, pero también peligroso de que no puedo tener un filtro, sino solo reacciono. Y nos ha llevado a tomarlo de una manera ligera y la palabra nos muestra algo fundamental, que la lengua no es un músculo que sea neutral. La lengua siempre va a tomar un camino, o edifica o destruye. Entonces es tan importante esto y Santiago nos lleva en el capítulo 3 algo donde muestra lo que es la lengua, que por pequeña que sea lo que puede generar cuando lo manejamos mal. Voy a tratar lo que hoy es en Santiago 3, pero voy a basarme desde el versículo 6, tomaré antes otros versículos de este capítulo, pero empezamos con Santiago 3:6 y me basaré en una traducción viviente, quien tenga su Biblia ahí. Dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Entonces ese músculo que uno puede, que mira, lo podemos usar sin ningún inconveniente, con una naturalidad, nos damos cuenta lo que puede generar. Santiago también muestra ahí en ese capítulo que una pequeña chispa puede encender todo un bosque. Una pequeña chispa puede generar un gran incendio forestal. Una mala palabra en el momento que no corresponde puede generar una tragedia en tu vida y puede generar la tragedia en otra persona. Hemos sido testigos muchas veces en noticias, en muchas cosas, que se han desarrollado muchas tragedias, situaciones que se hubieran podido evitar, pero que comenzaron por una mala palabra, que comenzaron por un tipo de acción de nuestra lengua que no debía ser en el momento, y eso desencadenaron cosas tan complejas en nuestra propia vida. Yo creo que podemos evaluar cuántas cosas yo me hubiera podido evitar si hubiera sido sabio en el manejo de ella. Entonces Santiago nos muestra, mira lo que puede generar, mira lo que puede hacer este instrumento si no lo manejas de una buena manera, pero también la palabra nos muestra de lo que significa cuando edificamos en ella. En Proverbios, Salomón nos muestra que la blanda respuesta, en Proverbios 15, 1, 2, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, siempre nuestro interés, nuestra prioridad en nuestro proceso es saber cómo estamos manejando nuestra lengua. ¿De qué manera la estamos operando? ¿De qué manera si sale de nosotros algo que edifique o simplemente algo que destruye? Entonces, ¿te preocupas por eso en tu vida diaria? ¿Te preocupas por eso en tu caminar constante? En tus diversas ocupaciones, ¿tienes conciencia que lo que sale de tus labios tiene que ser algo para construir? ¿Tiene que ser algo sabio? ¿O tu lengua solo es el recurso de salir todo lo que tienes en tu corazón, en el impulso o debido a la circunstancia o debido a las situaciones que puedas estar viviendo? Que solo tu lengua es el desahogo de todo lo que tienes refrenado en tu cuerpo y en tu corazón y en tu mente, y no es una herramienta para edificar. Porque tenemos que tener en cuenta, para cuando cada vez que la usamos, que es siempre, querida iglesia, que cuando nosotros la usamos, no solo nosotros recibiremos las consecuencias del bien o mal como la hicimos, también la persona que recibe eso también puede recibir la consecuencia producto de nosotros no manejarla sabiamente. Dice en Mateo 12, 36, 37, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Cada palabra inútil que yo haya dicho. Cada palabra que mi interés no haya sido edificar, sino mi interés haya sido hablar por hablar, que mi interés haya sido criticar al otro, que mi interés era hacerle entender a una persona que yo conozco mucho de un tema, que mi interés es hacerle saber a la persona que cómo bien hablo,
No me interesa edificar a esta persona, sino quiero, por medio de mi lengua, siempre recurrir a todos los pecados que yo tengo. Porque por medio de la lengua siempre es como el instrumento donde nosotros podemos salir mucho a flote lo que es nuestra naturaleza caída. Y iglesia, los que no conocen a Dios, de pronto no es una prioridad para ellos que esto sea un fruto de sabiduría. Los que no conocen a Dios obran y viven conforme a lo que no conocen. Listo. Pero tú que conoces de Dios, debes mantener una prudencia en lo que sale de acá. Debes mantener un filtro de lo que sale de acá. Es tan importante el buen uso de la lengua, que la misma palabra dice que la lengua puede ser vida o puede ser muerte. Salomón nos explica en Proverbios 18, 20, 21 que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Entonces lo que sale de ese instrumento debe ser algo, una herramienta que nos impulsa, una herramienta que nos motiva, una herramienta que nos lleva, pero no en un sentido emocional de que tú eres un duro, que cree en ti, que ánimo, que sé fuerte, que progresa. No se trata de esto. Se trata de que por medio de la palabra, por medio de un principio de Dios, de cristiano, tú empieces a crecer por medio de lo que salió de ese fruto de la palabra. Y se los digo con total conocimiento de causa. Hace unas pocas horas, me habían escrito en la noche, pero lo leí en la mañana. Comento, estoy pasando por una situación de salud de mi madre que no está chévere. Están pasando situaciones difíciles y a uno se le arruga su corazón, su corazoncito se arruga. Y leí esta mañana un mensaje de unos amigos, pero lo bello de los mensajes de estos amigos era que ellos me estaban diciendo que estaban orando por mí, que pensaban en mí, en mi madre, y estaban orando por mí. Pero lo más hermoso de este mensaje es que el motivo de las personas que me escribieron no era que yo buscara un consuelo, que yo buscara la fe, que yo buscara la esperanza, que yo buscara el regocijo en lo que ellos me pudieran decir o en mis capacidades. Ellos querían que yo buscara el consuelo, que yo alimentara mi fe, que yo me aferrara en Cristo, que me aferrara a Cristo. Sus palabras me llevaban a Él. Entonces la sabiduría, yo llegaba en la conclusión cuando leía esta madrugada, la sabiduría es esto. La sabiduría consiste en que no significa lo elocuente, lo bien hablado que puede salir de mi boca las palabras. La sabiduría proviene que cuando sale de acá algo, ese algo me lleva a Cristo. Me direcciona a Cristo, me redirecciona si me siento perdido a Cristo. Y eso es un manejo de la lengua sabia, pero eso lleva tiempo. Eso no es de un momento que yo estaba viendo Netflix, quién sabe qué serie, y oiga, pero me sé, conozco palabras. No, se necesita adentrar en la palabra, leer en la palabra, meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, vivir en ella, para yo poder ir puliendo mi lengua con sabiduría. El Paz hablaba en una reunión con él y me decía, el proceso, uno puede leer, digamos, en Pablo, entonces conoció era Saulo de Tarso, tuvo el encuentro con Dios, entonces se convirtió en Pablo y empezó a predicar y entonces escribió los libros, O sea, uno puede leerlo muy seguido, pero el proceso que tuvo que vivir Pablo, el proceso que tenemos que vivir cada uno, pero no debemos perder algo, queridos hermanos, que tu proceso con Cristo tiene que ser intencional, independiente de la edad que tengas o de los años que tú lleves en Cristo. Tu proceso no puede perder la intencionalidad del por qué estás acá, del por qué estás en una nueva vida, de por qué Cristo te llamó, de que por qué Cristo te apartó, porque Cristo entregó la vida por ti. No puedes perder la intencionalidad, porque hemos hablado que la constancia, que de pronto la rutina es mala, y el pastor nos explicaba, y una vez yo también afirmaba que la rutina no es mala. Con la rutina tú generas una disciplina, con la rutina tú generas una confianza, con la rutina tú generas una destreza. La rutina deja de ser mala, empieza a ser mala cuando tú pierdes la intencionalidad del por qué lo estás haciendo. Y cuando tú pierdes la intencionalidad de lo que estás haciendo, se vuelve monotonía.
y la monotonía te enfría. Y yo llevo acá con Cristo y vengo y no sé por qué, y ya se me olvidó el momento que yo tuve con Él, el momento en que tuve la nueva vida. No sé, pues yo vengo, pierdo la intencionalidad de mi proceso. Un varón en la reunión de hombres, creo que debe estar ahorita ya, se estaba preparando para los 21K. ¿Saben qué es eso? Lo de la maratón de 21 kilómetros. Y él nos comentaba que le causaba complicación y pues era difícil para su carne levantarse temprano, a prepararse, la alimentación, que entrene, que cuide su cuerpo y todo para ese momento. Pero por más duro que era, él no perdía la intencionalidad de lo que estaba haciendo porque tenía claro qué era el propósito que tenía. Y nosotros debemos seguir, independiente de los años que llevamos en Cristo, con la intencionalidad de nuestro proceso. Y entonces tu lengua empieza a moldearse con el fruto de la sabiduría que Dios te empieza a dar. Entonces, aquí empieza cuando dice Juan 17:17, dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y esa lengua que se empieza a pulir debido a esto, empieza a vivir 3 factores: el saber cuándo usarla, el saber cuándo hablar, el saber qué hablar y sobre todo, cuándo no hacerlo. De pronto estamos acostumbrados a que todo lo que pensamos lo decimos, a que todo yo quiero explicar, yo siempre quiero dar mi opinión. No siempre es necesario que hables. No siempre es necesario que cuentes tu opinión, no siempre es necesario que toda la gente piense o sepa lo que tú tienes pensado. Tienes que tener la sabiduría en qué momento, porque cuando tú hablas y hablas y hablas, este instrumento empieza a actuar y de pronto se mete el orgullo, de pronto se mete la envidia, de pronto se mete el ego y empiezas a hablar. De pronto una persona abre su corazón y te quiere comentar algo y tú, ay, mira, a mí me pasó lo mismo y mira, lo que pasa es que a mí, y no escuchaste más a la persona, porque no tuviste la sabiduría de utilizarla. En Proverbios, Salomón dice muy claro en 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es complejo. Acá estamos en un lugar seguro, acá estamos entre hermanos que tenemos una visión en Cristo, pero en los otros círculos de influencia donde de pronto las personas no conocen a Dios, empieza a ser fuerte y empieza a ser más difícil esa prudencia. Empieza a ser difícil de pronto no motivarnos también a expresarnos de una misma manera que no conduce a sabiduría. Y Jesús nos muestra el porqué. En Lucas 6, 44, 45 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanito, querido hermano y querida hermana, si tú tratas de controlar tu lengua, sin que tu corazón empiece a ser transformado, vas a fallar. No lo vas a lograr por más que lo intentes. Tu lengua es el fruto, el producto de que el Espíritu Santo entra en tu corazón y empieza a moldearte. Empieza a cambiar las cosas en tu vida y ese cambio de tu corazón te lleva a que en tu mente empiezas a consumir otras cosas. Empiezas a llenarte de cosas que antes ni siquiera te hubieras imaginado, pero en tu nueva vida empiezas a consumir algo nuevo. Y esa lengua se alimenta de lo que hay en ese corazón transformado y de lo que consume tu cabeza para dar el fruto que Dios quiere, para el cual debemos utilizar ese instrumento. Y no se trata, porque aquí podemos caer, y todos somos muy buenos para esto. ¿Ustedes no han escuchado ese término políticamente correcto? Todos podemos hablar y contestar políticamente correcto. Puedo tener en mi interior que me estallo, que quiero, pero políticamente correcto contesto. No se trata de eso, no se trata de dientes para afuera. Sabemos que hay un Dios que nos conoce, sabemos que es un Dios que conoce todo. Se trata que lo que sale de nuestra lengua es realmente porque en mí ha empezado un cambio, porque en mí hay una nueva vida. No se trata de hipocresías, no se trata de que aquí estamos en un lugar seguro, pero en mi casa, mi familia,
empieza a ver de verdad lo que yo soy. No se trata de que yo estoy aquí en un lugar seguro y en mi trabajo empiezan a ver otro Víctor. No se trata de eso, se trata de que no debe haber hipocresía. Si dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Qué importante es mantener nuestro proceso con la intencionalidad de lo que quiero lograr en eso, de lo que Dios me ha llevado a hacer. El pastor Mateo hace 15 días nos explicaba algo que a mí me dejó impactado. Impactado habló de que me confrontó, porque yo no lo hago. Y él decía, oye, en tu proceso, todos los días tú te ves al espejo y en él ves a Jesús, en él ves a Cristo. Yo me miro en el espejo y veo si estoy peinado, si estoy bien combinado, o si me ensucié, o las chicas si se maquillaron bien, porque yo voy de afán para el trabajo. No es mi prioridad, pero en tu proceso hay la intencionalidad de que siempre Cristo debe estar presente, porque cuando no es nuestra prioridad, nuestra lengua es un instrumento para todo lo que hay en nuestra carne. Es no más que comencemos a hablar de algún tema pequeño y empezamos y no le damos paro. Decía en el primer servicio que unos amigos fueron a un matrimonio hace poco. Viole se despertó. Comentaba que unos amigos se fueron a un matrimonio, ¿sí? Uno cuando va a matrimonio invitado, ¿qué pasa? En la reunión, en la recepción, uno va y hace caso y se sienta donde corresponde. Entonces uno mira, ay, me tocó acá. ¿Con quién más le tocó? Ni idea. Pero usted siéntese ahí, entonces uno juicioso se sienta ahí. A veces uno conoce a la gente con la que comparte la mesa, a veces no. Y esos amigos que estuvieron en el matrimonio me comentaron que les tocó con unas personas que no conocieron, pero no había pasado 5 minutos y ya habían conocido la vida, obra y milagros de una persona que estaba ahí sentada. Y toda conversación, uno que conversa en un matrimonio, pues trivialidades, hay cosas ahí que no tienen a veces como mucha importancia porque estamos pasando en un momento social y eso, pero todos los comentarios que habían en esa mesa, el hombre tenía que hablar. El hombre tenía que participar, pero todo lo llevaba hacia lo que él era, hacia lo que él hacía, hacia cómo él hacía las cosas. Entonces yo no le estoy dando este ejemplo para que digan, oye, este hombre, ¿cómo es? No, es cómo la lengua, cuando no le ponemos un freno, empieza a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Nuestras inseguridades, nuestro afán, nuestro ego, nos queremos destacar, queremos que las personas sepan lo inteligentes, los brillantes que somos y no le ponemos par. Y nuestra lengua debe ser congruente a la nueva criatura que somos. Nuestra lengua tiene que ser congruente al nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Porque tengo aquí una lista grande, por medio de este instrumento maravilloso, podemos mentir, exagerar, condenar, juzgar, y podemos acá quedarnos largo tiempo. El pastor hace 8 días decía de un deporte nacional, que ¿cuál era? El criticar. Yo aquí tengo otro deporte nacional porque tenemos varios, y no solo el fútbol. ¿Qué otro deporte nacional puede ser? Mírelo, le pegó de una. La sabiduría de la lengua, sí, de una vez. ¿Sí? El chisme. Ay, bueno echar chisme, ¿no? Pero no hablo de chisme, de echar visita de, ay, venga, hablemos de algún tema en específico, de algún libro, venga, cómo va la serie, o venga, cuénteme cómo va la novela. No hablo de ese chisme. Busqué en la Real Academia de la Lengua lo que dice de chisme, y ahí salen, creo que sale en la diapositiva. Noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Entonces creo que todos como que, ay. Y a mí me confrontó esto porque yo viví una etapa en que en mi lugar de trabajo compartía con un compañero y con él pues trabajaba y todo, y llegaba a la casa y mi esposa me escucha, ay amor, imagínate que este hombre, y resulta que no, pero es que ¿por qué hace esto? Y mi esposa, ¿cómo sería que mi esposa sin conocerlo bien ya le caía mal? El man ya le caía mal. Uy, otra vez ¿pero por qué? Producto de mi lengua. Cuando Dios me frenó y me dijo, mi hijo, papito, ¿usted qué anda?
¿Usted qué anda en eso? ¿Para eso está utilizando su lengua? No, Señor. Y uno, oiga, qué fácil es caer. Y eso lo hablamos en otros círculos, pero en la iglesia también. En la iglesia disimuladamente pasa. Oye, hace harto que no veo a este hermano. ¿Qué pasaría? No sé, por ahí escuché qué tal cosa, que es que parece que está pasando. Automáticamente la reacción de no, yo sí pensé que es que, no, yo sí me imaginaba que es que lo que pasa es que yo sí veía que, y empieza y no para, agrandar la situación, agrandar la cosa, porque comienza con una simple expresión y ya entonces juzgamos, calificamos, condenamos, o sea, somos los duros, los chachos y estas personas están equivocadas, menos yo, porque no controlamos nuestra lengua. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto es importante, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo estaré hablando del vecino, si volvió, si no volvió, que por qué terminó, por qué sí hizo, que se trajo el mismo buzo hace 8 días. ¿Eso qué utilidad da? ¿Eso en qué engrandece a la otra persona? ¿Eso qué llena a la otra persona? Nada, palabra inútil. Y sabemos lo que pasa cuando nuestras palabras son inútiles y la consecuencia que eso trae. Entonces debemos tener cuidado. Debemos ponerle la rienda a nuestra lengua, debemos ponerle el timón a nuestra lengua. Y Santiago claramente nos lleva y nos dice de esta manera, en Santiago 3:5, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. La lengua la compara Santiago con esa, ¿cómo se llama de palito, Alvarín? La riata, como el freno de los caballos, discúlpeme que yo de eso un poco sé, o del timón, o sea, un pequeño elemento puede frenar un caballo, lo grande que es, un pequeño timón puede manejar lo que es el barco con las olas del mar y con los vientos y las tempestades. ¿Quién maneja el timón en tu lengua? ¿Quién controla las riendas de tu lengua? ¿Tú eres el que la maneja? Pregúntese cada uno. Yo las manejo. Tú dependiendo de tu emocionalidad, tú dependiendo de la circunstancia, tú dependiendo de lo que ocurre en el día, tú dependiendo de tu estado de ánimo, tú dependiendo si te fue bien o mal en el trabajo, tú dependiendo si te pisaron o te empujaron en el Transmilenio, o Dios es el que debe manejar la rienda o el timón de tu lengua. David estaba acá recordando esto, que David hace en su salmo algo tan hermoso y tan importante, porque lo que digo, acá estamos en un lugar seguro y todos queremos a Dios y hermanito y Dios te bendiga y todos nos queremos y decimos cosas edificantes, muy bonitos, pero cuando estamos afuera es donde comienza el baile. Afuera es donde de verdad estamos en un reto. Y David sabiéndolo dice en Salmo 39:1, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Tendré cuidado de lo que estoy haciendo, tendré cuidado y estaré pendiente de cómo estoy obrando, y sobre todo cuando estoy en un círculo donde no conocen a Dios, donde pueden salir cosas, donde mi lengua puede salir a flote con mi naturaleza caída, la refreno, la mantengo quieta, la mantengo callada, pero por medio de lo que es Dios, por medio de lo que es el Espíritu Santo, porque debemos entender en cuenta una cosa, y Jesús en su ministerio lo decía. Jesús sufrió con toda la gente en esa época porque la gente estaba entregada solo al cumplimiento de la ley, entregada a que todo servía, todo era
de afuera para adentro, que mientras yo me comportara bien, de que mientras yo hiciera las cosas que estaban escritas, que mientras yo hiciera buenas obras, eso funcionaba. Y Jesús estaba diciendo, dejen de pensar en tradiciones o en situaciones que pueden ser externas, piensen en lo que sale de ustedes, que eso realmente es un problema, realmente eso contamina, porque todo es de adentro hacia afuera. Lo importante en Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en versículos siguientes es más específico. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Bien descriptivo de Jesús para que lo entendamos. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Entonces no se trata de que vengo a alabar, de que vengo a escuchar palabra y cuando salgo mi lengua totalmente contaminada y no en la sincronía de la nueva naturaleza que tengo. Y eso ocurre mucho porque no somos conscientes de que lo que sale de aquí de mi boca es la radiografía de lo que hay adentro de mí, de lo que yo estoy viviendo. Y es tan importante lo que consumimos a diario. Nos podemos ver cada 8 días en la prédica, nos podemos venir los que vienen el miércoles en la prédica, recibimos palabra, pero el resto de tiempo que consumimos, el resto de tiempo, ¿cómo pasamos el día? Porque dependiendo de lo que nosotros consumimos, podemos obrar sabiamente o no. Y cuando nosotros no consumimos lo que corresponde, podemos ser inclusive piedra de tropiezo de alguien que quiere conocer a Dios y te ve o te escucha y dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Porque mi comunión con Dios se limitó solo a ir a un domingo a escuchar una palabra y cantar unas canciones que algunas me gustan, otras no. Y no soy claro en lo que consumo y me convierto en una piedra de tropiezo. Sorpréndete, querido hermano, si en tu círculo de influencia se sorprenden si tú eres cristiano. Preocúpate un poco. ¿Usted? ¿Cómo así? Preocúpate. Preocúpate cuando no se evidencie lo que ha hecho Dios en tu vida. Eso es importante, lo que consumimos. Ya he hablado un poco de la sabiduría de lo que sale de acá. Pero Dios nos lleva en una integralidad de tú cómo reaccionas cuando tú eres el que recibe las palabras. Cuando tú no tienes absoluto control de lo que viene. De cuando recibes una palabra que de pronto no era la mejor, cuando recibes de pronto una ofensa, cuando recibes de pronto un saludo que no es como el que te agradaba. Entonces, ¿cómo lo tomas? Con una sabiduría, ay, este tipo, ¿por qué no me saluda? Ay, yo sí decía, ay, yo no lo voy a volver a saludar. Y de una vez emocionalidad por todo. Todo es emocional, todo lo tomo personal. ¿Quién sabe qué esté pasando en su vida esa persona, en qué proceso vivo? Pero todo lo tomo personal. Todo es para mí, todo es por mí. Y entonces de una vez empiezo a juzgar y no recibo bien las cosas. ¿De qué manera operamos? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el enemigo utiliza a las personas para sacarte a flote lo que era tu antigua naturaleza? Lo que era... Y empieza a sacarte todo lo que tú eras en tus pecados, lo que te está diciendo, usted cristiano, usted no. ¿Qué haces tú cuando atentan contra tu identidad? ¿Qué empezamos a decir? Es duro ser cristiano, qué duro, qué difícil que no me tengan en cuenta en el grupo del trabajo, qué difícil que se rían y a mí no me compartan el chiste, que se vayan a tomar algo y a mí no me llevaron. Y yo que quería quedarle bien a todo el mundo, qué duro. Estuve hojeando unos libros que mi esposa está leyendo. Dios, yo le digo, Dios, gracias por tu misericordia y por tenernos como nos tienes, pero qué difícil y qué mal nos ha hecho la comodidad. Qué mal nos ha hecho la comodidad, porque es leer de unos seres que tenían totalmente conciencia de su llamado. Y es que no se iban a decir la palabra al vecino o al hermano de la familia extendida o al señor del parque. No, se iban a los sitios más complejos donde tenía que ir a decir la palabra. Donde los descubrían tenían que ir presos. Si los descubrían tenían que ir presos y iban a vivir una serie de improperios, una serie de situaciones tan extremas que uno queda...
Que el ir a decir la palabra no era ven, querido hermano, te tenemos acá al altar para que prediques. Mira, está bien el sonido, está bien, sí, se copia. No, es hasta acá llega el tren, hermano, de ahí que para allá, camine. Eso es por allá. Comida, ni idea. Vivienda, ni idea. Pero ellos iban con la férrea fe de dar la palabra, de dar las buenas nuevas. Y cuando los apresaban y pasaban por todo ese tipo de cosas, mi esposa llegaba a la conclusión y hablábamos con respecto a eso, que la única manera que los opositores tenían era coger su cuerpo y empezarlos a hacer sufrir, porque era la única manera, porque su identidad nunca podían cogerla, su identidad nunca podían machacarla, su identidad nunca podían desplazarla. Ellos mantenían su identidad fuerte. Y yo acostado leyendo, uy, qué duro ser cristiano, qué fuerte ser cristiano porque alguien se burló de mí, qué fuerte ser cristiano. Estamos tan cómodos, querido hermano. ¿Y qué hacemos cuando la identidad empieza, cuando alguien empieza a pelear con tu identidad, quiere quitarte tu identidad? Jesús nos muestra súper claro qué hacer. En el momento en que estaba él tentado y llega el diablo y le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús, ¿qué le dijo? No, usted no venga acá a decirme, venga a ver cómo es y todo. No. Escrito está, voy a mi identidad, voy a la palabra. Entonces cuando a ti llega el enemigo a querer quitar tu identidad, a quitar, desplazarte, yo voy a la palabra, yo voy allá donde yo me entero por qué fui creado, para qué fui creado, que Él me pensó desde la creación de los tiempos y sobre todo que Él entregó mi vida por mí. Y cuando el enemigo me ataca, yo estoy fuerte en Él. Cuando el enemigo me ataca, yo estoy sólido en Él. Entonces, ¿crees en la palabra? ¿Vives conforme a la palabra y sobre todo amas la palabra? Y algo importantísimo, ¿reconoces la palabra? Pongo un ejemplo. En una fiesta de niños, digamos como mi Santi, 8 años. En una fiesta de 8 años, ¿qué hay? Reguero de chinos. ¿Qué es lo que más abunda ahí, aparte de comida? Dulce, aparte de comida, ¿qué más? Caos. No, yo he ido. ¿Eso qué? No, caos. Ruido. Desorden. Y que destaparon la piñata y... No, o sea... No, ay, ven el dulce, ven, guárdalo en la bolsita. No, eso es una cosa. Oh, mira, ese color no toma, hermano. Los niños, ay, te regalo. Nada, eso es una guerra campal. ¿No es cierto? Es un caos. Hay tanto caos ahí en la fiesta que está mi hijo, que yo no me acerco directamente a él, sino solo digo a lo lejos, hijo, en 15 minutos te pones tu chaqueta porque nos tenemos que ir. Ese mensaje lo escuchó no solo Santiago, sino lo escucharon varios chinitos que estaban ahí. Y de pronto escucharon esas palabras o esa voz y no les pareció conocido, entonces pues siguen en su cuento. Pero yo sí sé quién va a voltear. Santi. ¿Y por qué voltea Santi? Porque reconoce su voz, porque reconoce la voz de su padre, porque está familiarizada con la voz de su padre. Cuando en el momento del caos escucha a Dios, reconoce la voz con la que convive siempre. Y Dios a veces nos habla, oye, Dios, pero no la identifico, no la reconozco. A Santi de pronto no le pudo haber gustado la noticia que tiene que ir de la fiesta. Y eso es otro tema, no se trata de que nos guste, pero reconozca la voz de su papá. Reconoce su autoridad y lo sigue. Entonces, se trata de que yo tengo que estar familiarizado con lo que Dios me revela en la palabra para cuando viene el ataque del enemigo. Cuando yo me encuentro en intimidad con Él y oro, no se trata de que le entrego a Dios el reguero de necesidades que tengo en mi vida como si Él no las conociera. Mira, Jesús, te cuento, mira, Dios, te cuento lo que está pasando. Él no lo sabrá. Él lo conoce más que tú. Y la oración no tiene que ser una imposición a Dios. La oración tiene que ser de tus palabras, el sometimiento de la palabra. Tu oración tiene que estar sometida a lo que es la palabra. Si mi corazón es un lugar de adoración, si mi corazón es un lugar de rendición y de gloria para Él,
de acá saldrá ese fruto. De acá saldrá ese fruto. En Jeremías 15:19 dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, ¿qué será? Serás mi vocero, serás mi representante, llevarás mi palabra, cumplirás tu llamado. Tienes que influir en ellos. No dejes que influyan en ti. Esto me llevaba directo a Pedro. Pedro con su emocionalidad y Pedro siendo Pedro: Señor, yo no sé ellos qué van a hacer, pero yo te voy a proteger. Señor, yo no voy a dejar que te encarcelen. Al momento: no, yo no conozco a ese hombre, maldigo a ese hombre, ¿yo qué lo voy a conocer? Pero con esa misma lengua, tiempo después, fue y entregó su vida por él. Tiempo después, predicó la palabra y más de 3,000 hombres se convirtieron. Puede ser el mismo músculo, la misma lengua, pero una lengua totalmente transformada. Cuando Jesús, después de resucitar, va y lo busca: ¿qué haces por allá? Ven para acá. Ven, sube a la mesa nuevamente conmigo. Apacienta mis ovejas, cumple el llamado que tienes. Vuelve a la vida que yo te había entregado. Entonces, querido hermano, venimos en que nuestra lengua es restaurada, nuestra lengua es edificada y nuestra lengua es sabiduría, gracias y solo por Él. Gracias y solo por Él. Santiago 3:7-8 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tú ves una persona de pronto que habla con madurez, que habla con sabiduría, que habla prudentemente de lo que corresponde. No es: uy, este tipo es un duro, quién sabe qué libro se leyó, a dónde estará tomando terapia, venga, deme el dato. No se trata de esto, se trata de que permitió que Jesús entrara en su vida y empezara a moldear. Y lo que antes para él era normal, ya se vuelve una necesidad de cambiar, una necesidad de tener nuevamente el principio de lo que Dios quiere para él. El control de nuestra lengua es proporcional a la condición de tu corazón. Y Salomón nos lleva a algo que es tan importante, porque dice en Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No sé si solo a mí no les ha pasado: yo para qué hablé, me hubiera evitado eso. ¿Para qué lo hice? Yo por qué me puse a opinar y ahora mire, salí crucificado. Dicen, ¿cuántas veces por no guardar prudencia, cuántas veces por no, así nos vemos más bonitos, nos metimos en unas situaciones que pudiéramos haber evitado por el mal manejo de ellas? Santiago nos llega a una reflexión al final de esta sección, porque como hablaban al comienzo, la lengua no es algo neutro. La lengua no es algo que puede mantenerse estático, o edifica o destruye. Y Santiago dice: hermano, no puedes hacer con tu lengua ir a ambos caminos. En Santiago 3:9-12 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tu lengua no se puede camuflar dependiendo de dónde estás. Aquí qué hermoso, qué bello, ay cómo habla, qué lindo. Y en el trabajo, por Dios, otra lengua. Y donde voy a estudiar, otra lengua. Y con mi familia extendida, otra lengua. Y con papá y mamá, otra lengua. Y con mi esposa, otra. No puede camuflarse, tiene que ser
única, producto de lo que ha hecho Dios en ti. No puede no puede ir en ambos caminos, como hace en la prédica pasada que decía, no tiene que ser un todo incluido de que cojo de este mundo y cojo el camino con Dios y hago así. Mi lengua no puede operar de la misma manera. Mi lengua tiene que ser totalmente proporcional a la nueva criatura que soy yo cuando Cristo me sacó del lodo y me dijo, empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Hablé de la sabiduría de lo que sale de nuestra boca. Hablé un poco también de la sabiduría de cómo recibimos las palabras. Ahora de algo importante, de cuándo no debemos hablar, de guardar silencio. Lo importante también de lo que es el silencio, de dejarla quietica, dejarla tranquilita. Y no hablo, y lo reseñaba en el primer servicio porque se puede dar para confusiones, no hablo de un silencio con orgullo para mostrarle a una persona que soy de mal genio, o de un silencio para ignorar, o de un silencio para humillar y no ponerle cuidado. No se trata de eso, se trata de un silencio que edifica, un silencio que puede detener una conversación airada. Un silencio que sirve para escuchar lo que le ocurre a otra persona. Un silencio que sirve para llevarte a una reflexión. Un silencio para detener un poco todo el afán del mundo y tú detenerte y poder entrar en una reflexión continua. El silencio a veces hace más, es importante incluso más allá de las palabras. Entonces, es preferible callar si no voy a decir algo constructivo. Si no voy a decir algo constructivo, mejor cállese, que se ve más bonito. En serio, es mejor quedarnos en silencio, porque el necio no se puede quedar callado. El necio siempre tiene que decir las cosas. El necio siempre tiene que mostrarle a la gente que él o no está de acuerdo en alguna situación. El necio siempre quiere mostrarle a todo el mundo que él sabe respecto a algo. El necio siempre tiene que participar en todo. El necio siempre quiere ser la cerecita de todo pastel. Y en Proverbios, no está en la diapositiva, dice, en Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, la manera como nos expresamos es el fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No puede haber un cortocircuito. Es el fruto de lo que hay aquí y de lo que hay acá. Y siempre estamos a prueba del buen manejo. Siempre antes de hablar, un consejo. Y lo estoy aplicando. Ayer me pasó. Iba bajando para acá, para la iglesia. El director del ministerio de alabanza venía a ensayar. Oh, ese ser tan espiritual, tan hermoso, y venía en su carro bajando por la novena. Y un buen hombre va en su camioneta y pasa terrible, casi me lleva por encima. Y el hombre no dijo, oh, discúlpeme, querido hombre, perdón, fue una improvisación. No, empezó. Yo de una vez alcancé a bajar la ventana de mi carro con ese orgullo de testosterona. Porque uno es muy valiente metido en un carro, no sé por qué. O sea, el hombre puede medir 2 metros y yo soy de 1,60 m, pero me importa, yo voy en mi carro. Cuando Dios, oye, mañana, ¿qué vas a decir? Y yo, vete o te lo mando. Mentira. No, mentiras, no. Ve, quiero evitar complicaciones y evitar problemas. Pero es siempre esa situación de mantenernos, como dice David, atentos a lo que ocurre. Entonces, un consejo. Antes de que ustedes hablen, antes de cuando ya va a salir de sus labios, porque cuando sale, no hay vuelta atrás, es como cuando uno va al peluquero y lo trasquilan, mijo, nada que hacer, ni modo. Cuando ustedes vayan a expresar algo, tengan en cuenta 3 cosas. Lo que tú vas a hablar es verdadero, lo que tú vas a hablar es cierto. Segundo, súper importante, lo que vas a hablar es necesario. ¿Es necesario que lo digas? ¿Es necesario que lo hables?
Es necesario intervenir en ese momento. Y tercero, la más importante, lo que vas a decir, ¿lo vas a decir con amor? ¿Lo que vas a decir es con ánimo de construir? ¿O lo que vas a decir es con el ánimo de que con él me quiero desahogar algo y ahora lo disimulamos mucho porque decimos con todo respeto? Cuando uno le dicen con todo respeto es que se viene, o a veces lo adornamos más, te lo digo con amor. Y el despacho, no, ¿es verdadero? ¿Es necesario? ¿Lo vas a decir con amor? El pastor decía esta mañana, si alguna de las tres es un no, silencio, silencio. Es momento de siempre pedir al Espíritu Santo que tu lengua sea proporcional al crecimiento que tú has tenido en él. Que si tú has permitido que el Espíritu Santo empiece a gobernar en tu vida, tu lengua es el fruto de ella, no puede ser algo independiente. Usa tu lengua. Si tienes ganas de chismear o si tienes ganas de criticar o si tienes ganas a veces me ha pasado que tengo unas ganas de criticar a alguien y todo y lo que me voy es al cuarto para no hablar con mi esposa y generar también que ella critique, sino me voy y entro en una reflexión. Ora más bien, hermano. Vaya, cante, alábelo. En vez de echar chisme, en vez de hablar mal del otro porque no te gustó algo, edifica y declara vida. Tu lengua es para vida o tu lengua es para muerte. Recuerda para qué no la dio Dios.